Hola, hoy ya en la clase número 5 del módulo 1 continuaremos con lo que ya la semana pasada hemos visto, que fue la encuesta, una de las técnicas en trabajo social y de las ciencias sociales y humanas, y por otro lado el instrumento que siempre abogamos, que es el cuaderno de campo. Eh, en tanto el trabajador social, en tanto profesión y práctica especializada requiere del despliegue de una serie de técnicas e instrumentos que permiten pasar de la idea a la acción, a la vez que cada decisión y elección de procedimientos a realizar están indisolublemente vinculados con el marco axiológico de la profesión. Les recuerdo que este marco axiológico está dado por el marco valorativo, es decir, el código de ética, los principios y postulados del trabajo social, los derechos humanos. Hoy en día se considera y se ha consolidado ya el trabajo social como una práctica científica. ¿Por qué partimos de esto? Porque dada la naturaleza como lógica de organiza su práctica. Tiene pertinencia, es explicativa, es confiable. Esto nos trae el profesor Di Carlo. Y después, en el mismo sentido, Natalio Kirchnerman, mucho antes, en el año 1998, otro trabajador social, considera el trabajo social como la auténtica praxis social, reafirmando su carácter científico con base en sus desarrollos teóricos metodológicos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta praxis social o esta práctica científica, también tenemos que incorporar la investigación como parte de la dimensión técnico-instrumental operativa. En dicha dimensión, sus elementos constitutivos, técnicas e instrumentos son utilizados con un doble objetivo: el de conocer la realidad para transformarla y el conocer la realidad para constituir nuevos conocimientos de la misma. La investigación es la actividad por medio de la cual podemos obtener un nuevo conocimiento que se puede considerar científico debido a que posee, por un lado, una descripción de hechos reales, o sea que se obliga a utilizar elementos tales que no alteren a aquellos que han de intervenir en el desarrollo de esos hechos, y por otra parte busca relaciones y asociaciones que pongan de manifiesto o en evidencia las posibles causas para que esos hechos se den en una realidad concreta y en un momento histórico determinado. Investigar es aplicar métodos, y en este caso métodos científicos, a la búsqueda de variables que permitan conocer las relaciones, ya sean causales o de asociación, para el conocimiento de los fenómenos sociales, con el objetivo de interpretarlos y buscar soluciones que faciliten una integración. La búsqueda de la verdad es un proceso que, como todos, requiere de métodos, técnicas e instrumentos. ¿Qué son los métodos? Y se definen como un conjunto de procedimientos que estos procedimientos están estructurados, sistemáticos, son formales y científicamente basados, cuyos procesos están fijados con claridad y precisión. Método, entonces, etimológicamente significa camino, hacia dónde queremos ir sería el objetivo, y el camino también está dado por qué rumbo queremos tomar y por ende donde los procedimientos son adecuados y bien dirigidos hacia esos objetivos previamente establecidos. Las técnicas permiten la aplicación de las teorías en que se basan los principios generales que definen la profesión. Ahora vamos a hacer una salvedad: la investigación social, específicamente de una investigación en trabajo social. La investigación en trabajo social tiene por finalidad comprender determinadas situaciones. Por ello, en primer momento, pensar y construir nuestro objeto de intervención nos lleva a la recolección de datos, que intenta solo en primera instancia describir. En otras palabras, no se conoce por la mera recolección de datos, sino por la elaboración posterior de esos datos dentro de los procesos de pensamiento.
Es el pensamiento elaborado sobre los datos el único que puede conocer. Por lo tanto, la recolección de datos aparece totalmente como una etapa preliminar dentro del proceso investigativo, en la que la hilación final de lo obtenido corresponde esencialmente al pensamiento. Por ahí esta idea la traigo de Teresa Porzencaski, de su libro Lógica y relato en trabajo social. ¿Por qué partimos de esto? Porque ustedes ya van a empezar a incorporarse o ya van a comenzar a realizar un trabajo de campo que es a través de las encuestas de la representación social. Este instrumento, la encuesta de representación social, tiene que ver con esta etapa de la investigación. Entonces, para comenzar a pensar y a pensarnos como posibles investigadores sociales, tenemos que pasar a conocer cada una de las etapas que implican el conocimiento científico o el método científico. Y conocer es pasar, cuando nosotros tenemos este instrumento que hemos determinado que sea la encuesta para relevar toda la información, nos va a permitir conocer y pasar de esa apariencia esencial que tenemos, que va a ser los datos que recogemos, a una apariencia percibida, a la esencia reflexiva o pensada, es decir, que todos esos datos que vamos a obtener, más bien esa información que vamos a obtener, la vamos a enriquecer con el marco teórico y eso va a pasar a constituirse los datos que nosotros hablamos o ustedes escuchan hablar. Este pasaje es un proceso hacia la profundidad y la totalidad de la situación objeto de conocimiento. Este objeto de conocimiento lo llevaremos a cabo en nuestra aproximación al primer trabajo de campo a través de la encuesta. Vuelvo a reiterarles, ¿qué es esa encuesta? ¿Qué definición tenemos? Es ese procedimiento de investigación que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Nos permite obtener los datos por medio de la interrogación, ya que se encuentran predeterminados y estandarizados. Estos datos son recogidos y analizados a la luz de las teorías, donde con ellos se pretende explorar, describir, predecir y o explicar. Ahora vamos a nombrar algunas características de las encuestas. La encuesta se obtiene la información a través de respuestas verbales. La información puede compararse porque se recoge de forma estructurada. ¿Y qué modalidades de encuesta conocemos o tenemos hoy en día? La encuesta personal, que es el cara a cara, donde nos encontramos con un otro, es decir, el encuestado. Acuérdense que hay roles, el encuestador y el encuestado. En este cara a cara se llama encuesta personal. También las encuestas hoy en día, y más con esto de la pandemia, se llevan a cabo a través de el email o WhatsApp y se llaman autoadministradas, es decir, que nosotros enviamos la encuesta y la completa el encuestado a través de un formulario que les llegaría por mail o por WhatsApp. Y después también tendríamos, o se puede, y por ahí ustedes han sido más conocen más las encuestas telefónicas, encuestas de servicio cuando nos preguntan sobre un servicio o de calidad cuando nos terminan de atender en una empresa y se quede para la encuesta de calidad. Bueno, también nosotros como trabajadores sociales llevamos a cabo este tipo de encuestas telefónicas, ya que desde la presencialidad no se podrían realizar, lo haríamos desde telefónicamente. Bueno, ahora pensemos o desarrollemos los pasos de la encuesta. Primero, ¿qué objetivos tenemos para organizar o realizar una encuesta? Entonces, el primer paso es pensar el objetivo. El segundo, destinar los recursos y tiempos disponibles, es decir,
Nosotros primero tendríamos que pensar por qué medio vamos a utilizar la encuesta, si tenemos una computadora para hacerlo por mail, tenemos teléfonos celulares para hacerlo por WhatsApp, o como la persona que conocemos es más allegada, lo podemos hacer telefónicamente o presencialmente. Bueno, estaríamos pensando los recursos con los que contamos para llevar a cabo esta técnica. Y el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo nos disponemos en realizar la encuesta? Una semana, 10 días, 2 días. Disponemos un plazo determinado para realizarla. Una vez seleccionada la técnica de recolección de datos, es decir, que nosotros ya lo tenemos predeterminado, que es la encuesta, el cuarto paso sería el diseño de la misma. Podemos hablar del tipo de preguntas que se desarrollan dentro de las encuestas. Hay como tres grandes, o vamos a empezar con tres grandes características, que son la pregunta cerrada, que por ahí es la más común para encuestas estandarizadas. Ya estas preguntas se encuentran preestablecidas y precodificadas y están acotadas en su respuesta. Generalmente es, por ejemplo, se le pregunta ¿qué edad tiene el encuestado? Y la edad. O conteste por sí o por no. ¿Conoce o conoció algún trabajador social? Sí, no. A eso lo denominamos preguntas cerradas. Después tenemos dentro de las encuestas las preguntas abiertas, que para codificar las respuestas dan alternativa. Esto lo que permite las preguntas abiertas es dar una amplia alternativa al encuestado para que desarrolle la pregunta. Y aquí puede ser, ¿qué cualidades cree usted que debería tener un trabajador social? Entonces se explaya. Y generalmente no siempre, se trata de escribir textualmente lo que nos está diciendo el encuestado. Por ahí después vamos a hablar más adelante, porque ustedes van a tener un modelo de encuesta, así que ustedes van a ir respondiendo o haciendo esas preguntas y después respondiéndolas en la misma encuesta. Y después tenemos las preguntas semicerradas. Son aquellas que permiten al encuestado elegir la respuesta, pero a la vez permitirles desarrollarla. Una pregunta cerrada puede ser: ¿conoce cuáles son las funciones del trabajador social? Sí, no. Y ahí nosotros preguntamos ¿cuáles? O descríbalas. Esto da la posibilidad de llevar a cabo una estandarización de pregunta, pero con el consiguiente desarrollo de la misma. Y un quinto paso sería administrar el cuestionario, es decir, el trabajo de campo, llevarla a cabo. Un sexto paso es codificar. Una vez que todos llevamos a cabo las encuestas, las codificamos a las preguntas, y aquellas que son abiertas las analizamos a la luz del marco teórico, y aquellas que tienen una misma variable o una misma característica las unificamos para poder comprenderlas y analizarlas en base a ello. Después procesamos y evaluamos los datos. Esta interrelación con la teoría también se da con datos o con instrumentos estadísticos, por ejemplo, a partir de un gráfico de barras, un gráfico de líneas o una torta. Y por último, el informe. El informe sería donde nosotros explicamos todo el trabajo, todo el procedimiento que nos llevó el desarrollo del objetivo, por qué iniciamos esta tarea investigativa, cuál fue el objetivo, cuáles fueron las metodologías, la división de la tarea, quiénes realizaron las entrevistas, en este caso las encuestas, quién hizo el análisis de las mismas, quién hizo los gráficos, con qué marco teórico, es decir, el desarrollo tiene que ver con este marco teórico que ustedes han elaborado, y por último una conclusión o una apreciación profesional. Una vez obtenida toda esta información que se desea,
se lleva adelante nuestro ejercicio profesional, donde es el punto de partida para toda investigación. Debemos hacer los registros, ¿no? Estos registros en nuestros registros exponemos las observaciones y las inferencias de lo que nosotros hemos realizado. Esto se visibiliza, es decir, este registro se visibiliza en el cuaderno de campo. Estos se visibilizan en forma de informes sociales, de los registros de actas, en los expedientes, en las historias clínicas, o bien a través de el cuaderno de campo, que sería el primer instrumento que utiliza el trabajador social al momento de tomar sus notas. También van a escuchar en muchas publicaciones que en vez de cuaderno de campo le dicen diario de campo, pero a los efectos es lo mismo. El registro es una técnica que permite documentar la información que ha sido recabada por medio de otras técnicas. Acuérdense, la observación, la entrevista, el cuestionario, la encuesta. El registro a través del relato es el punto de partida del trabajo social. Ahora bien, el cuaderno de campo, donde allí se plasman no solo las actividades desarrolladas, sino también las inquietudes, preguntas, observaciones que realizamos en las mismas, es decir, ahí comenzamos a percibir las realidades con una mirada crítica, donde reflexionamos y valoramos. El relato permite interpretar la situación real a la luz del conocimiento científico y a través de la dialéctica entre dos aspectos, la realidad y el marco de referencia o marco de interpretación. Lo que permite allí es elaborar, revisar y reconceptualizar constantemente la teoría profesional. ¿Qué permite también el relato? Garantizar el conocimiento real y objetivo de la acción profesional de la situación, de cada situación. Eso también nos permite llevar a cabo una praxis, es decir, pensar la realidad a partir de la teoría y viceversa. Esa teoría es la luz que nos ilumina la realidad. El relato es la unidad teórico-práctica más pequeña y básica en trabajo social. Por todo lo expuesto precedentemente, se puede decir que el relato permite crear teoría específica al trabajo social. Ahora, a modo de síntesis o a modo de cierre, mejor dicho, podemos decir que dentro de la formación académica y ya en el ejercicio de la profesión, la investigación social se considera como un proceso sistemático que genera la producción intelectual y permite identificar la ubicación de la profesión en el contexto social, así como encontrar sus significados y valores para la intervención. Es a través de las técnicas e instrumentos que conocemos e intervenimos en la realidad social. Hoy ya incursionamos en esta nueva actividad que es la investigación en trabajo social. ¿De dónde partimos? De una hipótesis o de una idea que crea o que creamos nuestro objeto de intervención. A partir de allí nos proponemos un objetivo. Este objetivo lo pensamos en relación, en este caso, la representación social de la profesión. Referencia tiene la comunidad en general de la labor que hace un trabajador social, es decir, nuestras incumbencias, la identidad, es decir, qué características, cualidades, rasgos distintivos tenemos los trabajadores sociales. Y con esta idea o representación social que tiene el colectivo profesional, más esta representación social que tiene la comunidad en general, conformamos nuestra propia identidad. Hasta ahí es nuestro objetivo, conocer la representación social. Nos proponemos como instrumento para recabar toda esa información la encuesta. Y lo vamos a desarrollar a través de preguntas abiertas y cerradas y semiestructuradas.
para luego ir a terreno a través de las entrevistas telefónicas, por mail o WhatsApp o cara a cara si se pudiese, con toda esa información que se recolecta. Nos dividiremos las tareas entre los grupos y se hará un análisis, una codificación y decodificación de las preguntas y realizaremos el informe final. Después veremos por comisión cómo se van desarrollando. Estos son los primeros pasos donde ustedes comienzan a ir incorporando, es el objetivo dentro de la materia, ir incorporando las destrezas y las habilidades como trabajadores sociales, incorporando estas técnicas y estos métodos para ir ejerciendo luego la profesión. También el cuaderno de campo es otro de los instrumentos esenciales que los profesionales del trabajo social llevamos con nosotros cotidianamente. Así que bueno, los espero para hacer un raconto de todo lo que hemos visto hasta ahora, reforzar los conceptos, tratar de llevarlos a la práctica y con ello ir enriqueciendo la formación profesional. Bueno, nos vemos en la próxima. Los espero el miércoles.